Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy bien, ahora estamos increíble esta mañana que repasaba mis notas porque yo me preparo con tiempo, pero el sábado lo dedico a repasar, a orar, para pedirle al Señor que me respalde en la predicación. Increíble, esta mañana meditaba, ya es la mitad de la serie, porque son 12 artículos que tiene el credo apostólico. Le anuncié que eran 12 predicaciones. Hoy es la sexta predicación, sería la séptima, incluyendo la introducción. Entonces el tiempo se va impresionante. Hoy llegamos a la mitad del credo. Si ustedes están tomando apuntes, ese es el credo que vamos a estudiar hoy, el sexto artículo, que lo pueden ver en pantalla, y dice así el sexto artículo: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso vieron que las canciones, por eso vieron que todo hacía énfasis en que Él subió al cielo, Él está en su trono, Él reina. Y entonces le he colocado, para los que toman apuntes, le he colocado un título a la predicación de hoy, y ahí lo pueden ver también en pantalla: Jesús exaltado en las alturas. Jesús exaltado en las alturas. Y también tengo un texto para regalarles, un texto bíblico que nos va a guiar en la predicación, un pasaje bíblico mejor, que está en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, y dice así la palabra del Señor. Hablando de toda esta doctrina maravillosa, después dice: el cual obró en Cristo cuando lo resucitó. Está hablando del Padre, de la obra del Padre. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Padre, una vez más oramos para que tú honres tu palabra, que esta palabra y textos bíblicos que vamos a estar leyendo, estudiando en la tarde de hoy, que sean de mucha bendición para todos nosotros. Espíritu Santo, te pido ahora que tomes la vida de tus hijos y de tus hijas aquí mismo ahora, de cada creyente, para que todos podamos estar concentrados, que todos podamos estar atentos, que todos podamos estar sensibles a la voz tuya, Espíritu Santo. Por mi parte, ayúdame a transmitir lo que he preparado para tu iglesia. Padre, oro con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si ustedes me han seguido durante las últimas semanas, el credo nos ha venido llevando por esa profundidad del misterio de Cristo. Porque estamos estudiando a Cristo, pero ya no como de manera religiosa. Lo estamos estudiando quién es Él, qué hizo, qué va a hacer. Es decir, estamos viendo paso a paso esta profundidad maravillosa que es estudiar a Cristo, porque es un misterio. Cristo es un misterio para nosotros. El Dios que se humanó, el Dios que se hizo carne, es un misterio que uno no alcanza a entender cómo es que Dios en su gran amor haya muerto
por cada uno de nosotros. Ahora, lo que yo he visto y lo que hemos mirado todas las semanas es que esto va paso a paso. Hemos visto la encarnación, es decir, ese nacimiento milagroso. También vimos su cruz, es decir, qué hizo en la cruz del Calvario. Estuve compartiendo con ustedes el descenso a la misma muerte, que estuvo ahí 3 días y 3 noches. Estuvimos hablando de la resurrección, y ahora, como un punto climático, ahora nos va a mencionar el credo que algo culmina maravillosamente como en una cumbre, en una montaña, y es que ahora nos invita a mirar a lo alto, porque ya Cristo, que resucitó, que se levantó, se fue otra vez de donde vino. Y eso es algo maravilloso. Es decir, es una secuencia que va como en ascenso, Pues, si bien es cierto que viene la tierra, desciende, pero ahora es en ascenso. Entonces, la resurrección, les dije la semana pasada, es como el amanecer de una nueva era, de una nueva victoria, pero la ascensión ya es la coronación. Y ahí es donde veo cómo hay una pequeña falencia en muchas iglesias, que hablan mucho de pronto de la muerte y de la resurrección, no tanto, pero también hablan, pero poco de la ascensión. Casi uno no escucha hablar de la ascensión. Y necesitamos también predicar esta doctrina maravillosa, porque Cristo no solo salió del sepulcro, sino que subió al trono y se sentó a la diestra del Padre. Y esa es una doctrina que tenemos que enfatizar. Entonces, hablando de que su obra en la tierra ahí no termina cuando resucita, no, termina es cuando está en la diestra, y eso que tampoco termina ahí, porque Él ha prometido regresar a la tierra para establecer su reino. Pero esta doctrina maravillosa, ahí es donde Él es coronado como tal. Esa es la victoria total, cuando se levanta de los muertos y ahora se sienta a la diestra de Dios. Por eso el evangelio, iglesia, no termina con un cuerpo bajando a la tumba, sino con un cuerpo glorificado, ascendiendo al cielo. Después de que Él resucita, se aparece 40 días a sus discípulos. 40 días compartiendo, enseñando, 40 días. Y después de esos 40 días asciende a la presencia del Padre. Por eso, esto para mí lo cambia todo, porque donde Él está, para mí es la garantía. Que Él esté sentado a la diestra, para mí es la garantía de que nosotros también estaremos con Él un día. Por eso es importante hablar de esta doctrina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir más o menos el mismo formato de las predicaciones anteriores. Y en primer lugar, quiero compartir con ustedes lo que confesamos con este artículo del credo. Yo qué confieso con este artículo. Entonces, cuando decimos subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ¿qué estamos proclamando? Estamos proclamando la verdad más gloriosa de la fe cristiana, y es que Cristo reina. La muerte no fue el fin, no es la resurrección, es más de la resurrección. Él asciende y se sienta a la diestra del Padre. Entonces el Señor Jesús, habiendo cumplido toda justicia, la Biblia nos dice que ascendió corporalmente, no en espíritu, en cuerpo, corporalmente asciende. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Y los discípulos lo vieron. Los discípulos pudieron palparlo. Esto no fue algo espiritual como enseñan los testigos de Jehová. No, Señor. Esto fue algo físico. Quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, es decir, 2 ángeles, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Por eso estas doctrinas tienen que estar unidas una con la otra, solamente que ahora las estamos viendo parte por parte. Marcos, el evangelista, también nos dice algo sobre esta hermosa doctrina. En Marcos 16, versículo 19, dice que entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo
y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el énfasis que quiero hacer en la tarde de hoy. Y se sentó a la diestra de Dios. Jesús fue recibido en el cielo en gloria, se sentó a la diestra del Padre, que ese es un lugar de autoridad, es un lugar de honor. Usted puede estudiar en casa el Salmo 110, versículo 1, no lo vamos a ver en pantalla, puede estudiarlo en casa para los que están tomando apuntes. Entonces, ahí en el cielo, sentado a la diestra del Padre, ahí está Jesús haciendo ministerio. Él continúa el ministerio. Esto no se terminó en la muerte y la resurrección. No, Él asciende y ahora se sienta. Entonces allí continúa su ministerio, ya no de sufrimiento, sino de intercesión, porque Él está intercediendo por nosotros. Es un ministerio de gobierno, es un ministerio de bendición. Porque si no lo sabía, el Señor está orando por nosotros. Todos los días ora por nosotros. Y eso es lo que realmente confesamos cuando declaramos este artículo del credo apostólico. Ahora, en segundo lugar, para los que toman apuntes, lo que significa esta declaración del credo, voy a tratar de desmenuzar un poquito la ascensión. Cuando hablamos de la ascensión, no vaya a confundirlo con la asunción. Estamos hablando de ascensión. La asunción de María es un dogma de la Iglesia Católica Romana que no existe en la Biblia, y no tengo tiempo para hablar de eso hoy. Eso se lo inventaron en la Iglesia Católica, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso no existe en la Biblia, y es de las doctrinas, de los dogmas más nuevos que se inventó la Iglesia Católica Romana. La Biblia habla de la ascensión. Entonces la ascensión, la entronización de Cristo es la continuidad, es la continuación natural de la resurrección. Lo que comenzó en la tumba vacía culmina en el trono celestial. Esa es la lógica. Pero yo quiero que profundicemos un poquito, porque podemos comprenderlo en tres grandes significados. Es decir, ¿qué significa que se haya sentado, que haya ascendido, que haya sido llevado y sentado a la diestra de Dios? Entonces, en primer lugar, ¿qué significa? Significa que Cristo ascendió como vencedor y mediador. Ascendió como vencedor y mediador. Mire lo que dice Lucas 24:51, y leemos ahí en la palabra del Señor. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces su ascensión no fue una huida del mundo, no es que se quiso alejar de esta humanidad, no, lo que nos está diciendo la palabra es que es una marcha triunfal, fue ascendido en gloria, con todo honor. Y eso es lo que yo quiero que vaya viendo, porque estamos hablando de alguien que asciende como vencedor, venció, lo hablamos la semana pasada. Cuando Él desciende y está 3 días con la misma muerte, venció a la muerte misma. Y por eso ya derrotó al diablo también con la muerte y la resurrección. Entonces ahora asciende victorioso. Y eso es lo que yo quiero que trate de mirar. Y es una marcha triunfal. El que descendió hasta la muerte, ahora asciende con poder sobre ella. Y eso es lo que está mostrando las Sagradas Escrituras. No sube solo. La palabra del Señor dice que sube como nuestro representante. Él es el representante no solo en la muerte, no solo en la resurrección, sino también en la ascensión. Y Él se sienta a la diestra para precisamente bendecirnos a nosotros como el vencedor. Entonces lleva consigo la humanidad que redimió, garantizando que un hombre glorificado se sienta hoy en el trono de Dios. Ese misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo al que vemos con la humanidad, al que venció, es a Jesucristo. Él es el que está ahí como representante de cada uno de nosotros. Así lo dice el autor de los Hebreos. Mire lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos 4:15, cuando menciona a Jesús como ese sumo sacerdote. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces venció a la muerte, venció a la humanidad como tal. Hablando de su humanidad, Él no tenía una humanidad pecaminosa, pero Él resistió las tentaciones como cualquier mortal.
solo que Él no pecó, nunca pecó. Y eso es lo que yo quiero decirle, que como Él fue tentado en todo, ahora tiene la autoridad, tiene el poder para interceder por nosotros, para obrar por nosotros, para bendecirnos, para ser nuestro representante. Y ahí es donde para mí es muy importante esta doctrina, porque Cristo ascendió para seguir siendo nuestro mediador, no desde un altar, sino desde el mismo trono de Dios, desde la misma presencia de Dios. Él se sienta a la diestra, es para interceder, para ser nuestro mediador. Por favor, entienda eso, porque a veces casi que eso no se predica en las iglesias en el día de hoy. Número 2, ¿qué significa este artículo del credo? Cristo se sentó a la diestra del Padre, símbolo de autoridad y de descanso. Y voy a explicar eso. En la cultura antigua, que es muy diferente a la nuestra, en las culturas antiguas, sentarse en un trono significaba haber completado la obra. Y eso es bien importante, sobre todo en las monarquías, cuando alguien asumía el poder. Los sacerdotes terrenales, hablando cuando estaban en el templo, ministrando en el Antiguo Testamento, ellos no se sentaban. ¿Por qué? Porque su labor de sacrificio nunca terminaba. Descansaban cuando iban a casa en los turnos que ellos tenían, pero cuando estaban ministrando no descansaban como tal, no se sentaban. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para los pecados, dice que se sentó para siempre. Ese se sentó para siempre, otra vez, lugar de honor, lugar de autoridad. No tiene que volver a ministrar, no, en el sentido de ofrecerse otra vez por nuestros pecados, no, Él ya se ofreció una sola vez. Esa es la diferencia con las misas católicas y las celebraciones de nosotros los bautistas. Porque en las misas católicas se crucifica a Jesús todos los días en las misas. Otra vez se crucifica, otra vez se crucifica. Por eso en la iglesia católica es muy amado no tanto la cruz vacía, sino el crucifijo. Porque todos los días se crucifica al Señor. Ojo con eso. Nosotros no crucificamos al Señor todos los días en un ritual que hacemos en la iglesia, porque Él ya murió una sola vez por nosotros, resucitó y ahora está sentado a la diestra, es intercediendo por nosotros. ¿Por qué lo voy a volver a crucificar todos los días? Eso es una doctrina profunda. Pero iglesia, lo quiero mencionar para que entendamos por qué estoy enfatizando estos textos bíblicos. Mire lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya se sentó. Yo no tengo que volverlo a matar todos los días en un sacrificio, porque eso es lo que significa la misa. Si usted no lo sabía, todos los días matamos al Señor, todos los días lo crucificamos. Entonces, sentarse a la diestra no es pasividad, es gobierno. Desde allí reina, como dice la palabra del Señor, sobre todo poder, principado y dominio, como dice Efesios, el texto que leímos al comienzo, Efesios 1, 20 al 22. Recordémoslo, vamos a recordarlo. Ahí está en pantalla. Dice que ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima ¿de qué? De todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, el trono de Cristo no es un símbolo, es una realidad espiritual activa. Su gobierno sostiene todo el universo, dirige la historia de la humanidad y Él está velando por su iglesia. Él mismo lo dijo cuando estaba vivo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él sigue obrando, Él sigue haciendo su obra, pero desde la diestra del Padre se sentó a gobernar con toda autoridad. Y ahora, número 3, quiero compartirles qué significa esta declaración del credo. Significa que Cristo ascendió para llenar todas las cosas. Para llenar todas las cosas. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Por favor, mire en pantalla. El que descendió
es también el mismo que ¿qué? Que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El que descendió es el mismo que ¿qué? Que ascendió. Qué doctrina tan maravillosa, tan linda. Y Pablo la describe con lujo de detalles. Cristo no ascendió, repito, para alejarse, sino para estar presente de otra manera. Y más adelante, cuando lleguemos a hablar del Espíritu Santo, que el credo dice, creo en el Espíritu Santo, cuando lleguemos allá, vamos a recordar esto que les voy a decir, porque cuando Cristo se va desde el cielo, Él envía al Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Quién lo envía? Cristo. Él mismo lo dijo en palabras, es necesario que yo me vaya. ¿Para dónde? A la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que les envíe otro Consolador. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Él con nosotros ahora? A través de su Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces desde el cielo envió al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo llenó al mundo con su presencia. Cuando hablamos de la presencia de Dios en medio de nosotros, es a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que darle mucha apertura al Espíritu Santo. Y esta vigilia que vamos a tener esta semana que viene, con el favor de Dios, será una vigilia para pedir llenura del Espíritu Santo. Todas las vigilias de aquí en adelante estaremos clamando para que Dios llene las ovejas de nuestro redil, las llene de su hermosa presencia. Tú y yo necesitamos más Espíritu Santo. La ascensión de Cristo inaugura una nueva forma de cercanía. Ya no lo vemos con los ojos, pero lo sentimos con el corazón. Y ahí es donde me preocupan esos seminarios donde a veces ven mal cuando hablamos de las emociones, a veces ven mal cuando hablamos de sentimientos. No, eso no es malo porque Dios lo puso en nosotros. Lo que es malo es cuando dejamos que nuestra vida sea dirigida y gobernada por emociones y sentimientos. Pero las emociones y sentimientos son buenos porque Dios los puso en nosotros. Y necesitamos sentir la presencia del Señor. No solamente saber que Él está con nosotros, necesitamos sentir su presencia. Es otra manera de experimentar la presencia del Señor. Así, en el cielo, iglesia, para que entendamos, el cielo no es el lugar donde Cristo allá se fue de vacaciones y ya no quiere saber nada de la humanidad, ya hizo lo que hizo. No. Es el lugar desde donde Cristo reina. Él está reinando ahora. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente que viene un día que también llegaremos a ese artículo del credo apostólico cuando dice que Él volverá. Hablaremos de eso cuando lleguemos allá. Pero hoy quiero que sepan que Él está reinando. Desde que se sentó a la diestra del Padre, está reinando. Y por eso necesito entonces que entienda como un tercer punto de esta predicación, para los que toman apuntes, lo que dimensionamos para nuestra fe con esta declaración del credo. Mientras yo me refresco, dígale al que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con esta predicación? Dígale, pregúntele ahí, ¿cómo vas? Muy bien, iglesia. La ascensión no es solo una doctrina celestial. Cuando hablamos de la ascensión, es un fundamento práctico para la vida cristiana. Y eso es lo que yo quiero hacer con estas predicaciones, que si lo han notado, estoy tratando de cómo relacionar estas doctrinas con nuestra vida diaria. Ese es el estilo que estamos adoptando en nuestra iglesia. El estilo que yo estoy adoptando como predicador es que les comparto doctrina, pero también de una manera experiencial, es decir, de una manera práctica, cómo relaciono esta doctrina con nuestra vida. Y ahí es donde necesitamos retomar la predicación de los puritanos, de los reformados, cuando no solo predicaban doctrina, sino cómo relacionar la doctrina con nuestra vida. Entonces, la ascensión, repito, para mí es muy práctica, da un fundamento muy práctico para nosotros los creyentes, porque quisiera que entendiera esta parte. Primero que todo, nos da identidad. Y cuando digo
que nos da identidad es que hemos sido resucitados y sentados en lugares celestiales, porque mire lo que dice Efesios 2:6. Mírelo en pantalla. Y juntamente con Él, qué belleza, ahora vamos a relacionar nuestra vida con la de Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿y qué más? Y asimismo, mire, todos hablamos de que fuimos resucitados con Cristo, pero a veces no hacemos énfasis en lo segundo. No solamente fuimos resucitados con Jesús, sino que la Biblia dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué belleza! Estamos sentados con Cristo. Eso es una cosa tan grande, iglesia, que yo personalmente digo, Señor, yo no soy digno. Nadie es digno que Dios nos tenga para eso. Pero a Dios le plació escogernos, le plació salvarnos, le plació predestinarnos, escogernos, para que fuéramos parte de su precioso pueblo. Y no solamente nos perdonó, nos resucitó, sino que nos sentó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso nos da identidad. Quiero que sepas tú quién eres. Tú eres alguien muy importante. Por eso el enemigo te podrá atacar, podrá hacer muchas cosas, pero tú tienes todas las armas, todas las herramientas en Cristo para reprenderlo y echarlo fuera. Tienes que apropiarte del poder de Dios. Entonces, no solamente nos da identidad, número 2, nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Cómo así, Renzo? Nuestro Salvador vive y reina. Nada escapa a su soberanía. Él es el soberano. Nada se sale de su control. Nada se sale de sus manos. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:25. Primera de Corintios 15:25. Porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y eso qué me está diciendo, iglesia? Me da esa tranquilidad de saber que Él es el que tiene el control de todo. El diablo, por mucho poder que tenga, no es nada al lado de Jesucristo. Porque Jesucristo no es un ángel. Jesucristo es el Dios hecho carne, el Dios que murió por nosotros. Él es el Rey. Hoy estamos pensando en Él como el Rey. En semanas atrás lo vimos como nuestro sustituto, lo vimos como, ¿cierto? Como nuestro mediador, propiciador, libertador, todas esas doctrinas hermosas. Pero hoy quiero que lo vea como nuestro Rey, porque Él está reinando. Y si Él es nuestro Rey, bajo su reinado estamos seguros. Nada ni nadie nos podrá tocar. Así de sencillo, iglesia. Por eso esta es una iglesia que cree en la seguridad de la salvación. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está intercediendo por nosotros. El Cristo que nos salvó es el mismo que nos guarda y nos preserva hasta el final. No va a permitir que nada ni nadie nos pueda apartar y separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está de acuerdo conmigo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ahí tenemos hermanos y hermanas. Usted se enojó con su esposa, usted se enojó, usted le dio rabia, ahí ya perdió la salvación. Y entonces perdemos la salvación todos los días. Todos los días perdemos la salvación, porque todos los días nosotros le fallamos al Señor. Y el que se crea muy santo y muy santa aquí entre nosotros, la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Así que nadie está exento, todos somos pecadores. He dicho dos cosas prácticas de esta doctrina hermosa. Nos da identidad, nos da seguridad, y número 3, nos da esperanza. Nos da esperanza. Donde Él está, nosotros también estaremos un día. Donde Él está, un día nosotros estaremos con Él. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Así que no descansaremos hasta que no estemos en el cielo. Así que cuando estemos en el cielo estaremos compartiendo con Jesucristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que todos tenemos. Entonces, aquí, iglesia, me gustaría entonces
terminar, como lo he hecho en predicaciones anteriores, con algunas aplicaciones muy pastorales. Me gustaría que en este momento nos preparemos, que yo sé que ha estado muy atento, atenta a la predicación, pero ahora quisiera como relacionar esto, aunque ya empecé a hacerlo, pero ahora de manera más profunda quiero relacionar esto con nuestra vida diaria. Y quisiera decirles en primer lugar que Cristo reina sobre toda circunstancia. Escuche eso, ¿Cristo reina sobre qué? Sobre toda circunstancia. Y cuando les digo toda circunstancia, es que en todos los problemas, en todas las dificultades, en todas las facetas de nuestra vida, Cristo está reinando. Nada se le ha salido de su control. Mateo capítulo 28, versículo 18, que es la antesala de la gran comisión, cuando envía a los discípulos a predicar. En esa antesala de la gran comisión, en el versículo 18, Jesús dijo: toda potestad, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, otra vez, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nada se escapa de su trono, nada se escapa de su control. Jesús ascendido no observa la historia desde la distancia, Él la sostiene desde su trono. Él tiene control de la historia. Cuando a veces parece que todo se desordena, a veces vemos nuestra vida como un caos. Y algunos de ustedes hoy, aquí en esta tarde, están pasando por muchos problemas. Yo no conozco todas las ovejas, pero algunos de ustedes les conozco. Y algunos de ustedes están pasando por situaciones muy, pero muy difíciles. A veces vemos como hay puertas que se cerraron. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué cerró esa puerta? ¿Por qué cerró esa puerta? A veces llega un diagnóstico de pronto no esperado. Te fuiste a hacer un chequeo normal al médico y te apareció algo terrible. Y a algunos de ustedes eso les ha pasado en los últimos meses. Un diagnóstico inesperado. Ahora, algunos de ustedes venían trabajando un proyecto de vida. Algunos de ustedes estaban ahí felices, contentos, y de repente ese proyecto se desmoronó. Ese negocio se vino al piso. Pero yo quiero decirte que Cristo gobierna aún en medio de esa situación. Nada se le ha salido de tu control. No estoy diciendo que Él te mandó ese problema, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese problema que tú tuviste por el pecado de otros, o por tu pecado, o simplemente porque estamos en un mundo pecaminoso, por tantas razones pasan cosas en la vida, pero no necesariamente por nuestros pecados, porque tú le fallaste de pronto, entonces Dios te castigó mandándote un problema y una enfermedad. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, independientemente de por qué tu problema, por qué tu dificultad, por qué esa puerta cerrada, por qué ese diagnóstico inesperado, por qué ese sueño se derrumbó, por qué ese negocio se acabó, yo simplemente quiero decirte que Cristo reina sobre toda circunstancia. Y Él sigue siendo rey, y Él te va a seguir ayudando. Yo he visto cómo de las cenizas Dios resucita cosas, no solamente cuerpos, proyectos, relaciones, finanzas. Recordar que Él reina sobre toda circunstancia, sobre toda cosa de la vida. Eso a mí me libra, a mí, Renzo Espinosa, y eso es lo que le quiero transmitir. A mí eso me libra de toda ansiedad. Ya dejo de estar tan estresado. A veces me estreso un poquito. Claro, soy humano. A veces me preocupo un poquito y después digo y aterrizo: no, Señor, a ti no te ha salido nada de control. Tú estás bajo control. Tranquilo. Y hace mucho tiempo, iglesia, le confieso de corazón, y Dios me está escuchando, hace mucho tiempo yo no sé qué es desvelarme por un problema. Y si me preguntan por problemas, ay, amados, si me dice cuénteme los dedos de la... No, me faltan dedos. Muchos problemas, muchas dificultades de toda índole, pero Dios ahí
está gobernando. Eso a mí me libra de ansiedad, me libra de estrés. El futuro, iglesia, el futuro de nosotros. Yo veo a veces ahora que la gente está así, y empeliculados con todo. Yo sé que hay que estar viendo. Ustedes me conocen que yo soy un apasionado de la profecía bíblica. Soy uno de los pocos predicadores reformados que tengo la posición premilenialista, que creo en un reinado literal de Jesucristo. Soy de los pocos predicadores reformados que predico de esas profecías literales, donde va a haber un reinado. A mí me gusta todo eso. Yo estoy viendo las señales de Israel, yo estoy mirando todo eso, pero venga, por favor, pero simplemente para estudiar y medio saber cosas, claro que sí, porque es un misterio la segunda venida del Señor, los que me han escuchado. Pero yo veo ahora mucho hijo e hija de Dios empeliculados, estresados, ansiosos. ¿Y qué va a pasar? Y Atlas vino y Atlas nos va a llevar. Y ahí están mirando esos meteoritos. Sí, yo sé que hay que estar mirando los ojos al cielo, ¿qué está pasando? Voy a predicar sobre eso después, pero venga, que eso no te vaya a quitar el sueño. Ay, sí, Atlas se dividió, viene para la tierra. Y entonces la gente está ahí, y esos youtubers aprovechan para meternos morbo. Y vienen los extraterrestres. Eso es una nave. Y ahí está usted, y usted ni duerme. Y viendo videos por la noche, tarde, pues, ¿qué va a dormir así? Usted tiene que estar tranquilo, porque nuestro futuro no depende del azar, ni de la fuerza humana, ni de meteoritos, ni naves, ni nada de esas cosas, sino del Rey que escribe cada historia con sabiduría y amor. Cristo ya sabe el día que vuelve por segunda vez a la tierra. Bueno, de pronto en la Trinidad Él no lo sabe, porque dice: el único que sabe es mi Padre, en los roles de la Trinidad. Pero hablando de Dios como único solo, un solo Dios verdadero, claro que Él sabe cuando viene Jesucristo a la tierra. Nada se desperdicia cuando el trono está ocupado. ¿Por qué? Porque aún los problemas y las dificultades Dios las canaliza para el bien de nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, aun cuando el corazón a veces lo tenemos inquieto, porque yo sé que hay preocupaciones por el mañana, yo sé que algunos de ustedes están con mucha dificultad pensando: ay, no me van a alcanzar las semanas para jubilarme. Y ahí están, ahí de pelo parado. Bueno, yo casi no digo chistes de pelo parado, porque uno hay manera de hablar de pelo parado. Pero ahí están algunos, ay, sí, no me voy a alcanzar a jubilar. Pero amados, la fe en Cristo, tienes que aprender a descansar. Porque Cristo tiene el control de todo y nos ha cuidado hasta aquí. ¿Cómo no nos va a cuidar en el futuro también? Si la semana no te alcanzan, hay alguien que te va a cuidar, y es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si la persona que está al lado suyo es de la tercera edad o es alguien que está buscando jubilarse ya. Por favor, dígale: venga, no te me estreses, que Dios te va a cuidar. No te me estreses. Número 2, quisiera decirles en esta tarde, noche, una aplicación para nosotros, y es que Cristo intercede por ti. Ya lo dije ahora, pero quisiera profundizarlo. Cristo intercede por ti. Ese problema que tú tienes ahora, esa dificultad por la que estás atravesando, tú hablas con Cristo. No con el pastor, sino con, bueno, sí, con el pastor también puedes hablar, pero hablas con Cristo, el pastor de pastores. Le expresas tu necesidad. Él ora por ti. ¿Quién no quiere que Cristo ore por nosotros? ¿Quién no quiere que Cristo ore por ti? Todos queremos que Cristo ore por nosotros. Y mire este texto bíblico que le voy a mostrar. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y quiero ir más allá de los problemas. Quiero ir más allá de dificultades. Cuando Cristo ora por nosotros, también está intercediendo por si le fallamos. Esto no es licencia para pecar. Es simplemente que el Señor sabe nuestra naturaleza pecaminosa y sabe de nuestras debilidades. Si yo le fallo al Señor, la palabra del Señor dice que yo puedo mirar los ojos al cielo y pedirle a Jesucristo que por favor me levante, que me ayude, y el Señor está ahí intercediendo por nosotros. ¿Usted puede creer eso, iglesia?
¿Usted se acuerda lo que le prediqué hace unos meses atrás cuando Pedro niega al Señor? Pero antes de negarle, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo: Pedrito, te han pedido para zarandearte, te van a pegar una zarandeada, una sacudida al diablo, pero yo he orado para que tu fe no falte? Si eso era en vida sin haber ascendido, que oró para que nuestra fe no falte, ¿cómo no lo va a hacer ahora que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día y noche? Día y noche está orando por Carlitos, por María, por Renzo, por Pedro, por Rubén, por Jovan. Por todos está orando. Por todos nosotros está orando. Cuando tú fallas, su gracia no se aparta. Por favor, yo no quiero que veas a ese rey como un déspota, hablando de los monarcas que ni siquiera permitían que se acercaran. No, nuestro rey es diferente. Nuestro rey murió por nosotros. Y es un rey que está clamando por nosotros, que está orando por nosotros. Y cuando fallamos, su gracia no se aparta. Cuando te sientes débil, su intercesión te sostiene. Porque a veces somos muy frágiles, somos muy débiles. Él conoce tus luchas, Él conoce tus caídas, Él conoce tus silencios. Él sabe lo que cuesta perseverar cuando a veces la fe parece pequeñita. A mí me falta mucha fe. Pero en los momentos de dificultad y de problemas, cuando a veces creo como que no voy a aguantar, ahí es donde yo alzo mis ojos al cielo, porque mi ciudadanía está en el cielo, y le digo a Cristo: Señor, Señor, ayúdame, auméntame mi fe. Y ahí es donde Él viene y me fortalece. Por eso, iglesia, cuando a veces sentimos que la tentación está por todos lados, cuando a veces vemos al diablo susurrándonos mentiras, ahí es donde tenemos que clamar para que Cristo venga y nos ayude. Porque si estamos con Él, Él nos va a ayudar a que no caigamos, nos va a fortalecer. Y aún así, sabiendo de nuestra pecaminosidad, de nuestra debilidad, de nuestras incredulidades, aún así el Señor ora por nosotros, aún así ora por ti, conociéndote como eres, ora por ti. Eso es mucho. Yo lo digo por mí mismo. ¿Cómo es que el Señor ora por mí? Porque es que yo, por favor, yo por la misericordia del Señor estoy de pastor en una iglesia, solo por su misericordia. Qué consuelo saber que el Salvador, que una vez fue crucificado, sigue velando por ti día y noche. Día y noche. Y nadie ora con tanto amor como Jesús, que tiene las pruebas de sus marcas por amor a nosotros. Yo sé que hay un ministerio de oración hermoso en esta iglesia y tú puedes lanzar ahí tu petición, pero nadie va a orar mejor que Jesús por ti, nuestro intercedor. Número 3, quisiera decirles a ustedes en esta noche que Cristo nos llama a mirar hacia arriba. Nos llama a mirar hacia arriba. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 1: poned la mira en las cosas de arriba, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada tiene que estar arriba. Iglesia, vivimos en tiempos donde la mirada se acostumbra al suelo. Estamos mirando las cosas terrenales, estamos distraídos en este mundo. Y a veces estamos llenos de puro materialismo, puro hedonismo. Pero la parte espiritual la dejamos de lado. Por eso Cristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ahí estamos nosotros pegados buscando añadiduras, en vez de estar buscando el rostro de Dios, y Él después nos da las añadiduras, las cosas terrenales. Nuestro corazón es muy dado a distraerse fácil. Y a veces estamos ahí buscando logros, metas y cosas. Sí, pero a veces la pregunta es: ¿eso será de Dios? ¿Esa meta que yo tengo, realmente eso sí es lo que Dios quiere que yo haga? Porque a veces estamos ahí con unas metas todas raras. Sí, yo tengo que tener 10,000 seguidores. Yo tengo que empezar a facturar en TikTok. ¿Qué sé yo? Unas metas locas. Y no estoy en contra del que lo haga. Solamente que replantee un poquito hacia dónde está tu mirada. El llamado de Cristo es a levantar la vista.
El llamado del Señor, iglesia, es a recordar que el trono no está vacío y que la verdadera vida se encuentra en Jesucristo, no aquí en las cosas de la tierra. Aquí estamos de paso. Hace poco terminamos una serie donde enfatizamos que somos peregrinos aquí en la tierra, es decir, estamos de paso, iglesia. Cuando fijamos los ojos en lo eterno, descubrimos que nuestro valor no depende de la aprobación de nadie, ni del aplauso de nadie, sino de nuestra, de nuestra unión con el Rey, de nuestra unión con Jesucristo. De eso depende todo. Por eso, si otros no nos aplauden, no importa. Si otros nos hacen el feo, no importa. Lo importante es que hay alguien que nos está mirando, hay alguien que está orando por nosotros y hay alguien que está ahí cuidando de nosotros, porque somos sus hijos, somos sus hijas. El trabajo, las luchas, las responsabilidades diarias, ahí encuentran su equilibrio cuando aprendemos a mirar con los ojos de la fe. Por eso yo tengo que estar todos los días, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo. Es en Jesucristo arriba, que se sentó a la diestra del Señor. En medio de tanta rutina, porque a veces la vida se nos vuelve una rutina, yo hace muchos años le he pedido a mi Señor que no permitas que mi vida se vuelva rutinaria. Qué pereza, que levantarse, que esto, que ya no sabemos toda nuestra vida como un reloj. No, qué pereza, yo no quiero vivir la vida así. Y hace años que trato de salirme de las rutinas. Por eso, iglesia, en medio de todas las rutinas, del cansancio de la vida, la esperanza se renueva, claro que sí, porque cuando yo empiezo a buscar del Señor, veo que todavía hay promesas que no se han cumplido, todavía hay gloria por venir. Y sobre todo, descubro todos los días cuando pongo mi mirada en Él, que yo no soy un producto terminado. Y eso es lo que a mí me hace estar vivo todos los días. Y cada década de mi vida, los que me conocen, yo cada década me pongo metas. Entonces cuando tenía 30 me puse metas para los 40, cuando tenía 40 me puse metas para los 50, cuando cumplí 50 me puse metas para los 60. No he cumplido los 60 y estoy viviendo mis 50 a plenitud. La mejor época de mi vida. Y algunos están ahí con crisis de adolescente que porque cumplió 40 y ya se cumplió 50 y se cree todavía un sardinito. Viva su vida, aprenda a vivirla. Aprenda a vivir cada momento de su vida, sus etapas, pero sobre todo no pierda de la vista, no pierda la mirada en el Señor. Mirar hacia arriba no es huir de la realidad, es aprender a vivirla con la mente en el cielo y los pies firmes sobre la tierra. Cada vez que levantamos la mirada, el alma recuerda quién es el que reina, y el que reina es el Señor. A alguien de pronto se levantó para hacerte la vida imposible, pero Dios tiene control de eso. Y Él reina sobre todo dominio, potestad, autoridad. Así que esa persona que te está haciendo la vida imposible, no lo mire a él o a ella, es el diablo que te está atacando a través de esa persona. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, usted no puede ir a Jerusalén porque allá te van a matar? El Señor inmediatamente identificó que no era Pedro el que estaba hablando, era ¿quién? El diablo. Apártate de mí, Satanás. Ahora no le vaya a decir a esa persona, apártate de mí, Satanás. No, en oración. Iglesia, inclina tu rostro, vamos a orar. Lo que has escuchado, por favor, esté en la presencia del Señor. Si cierras los ojos, mejor, para que no te distraigas. Trata de pensar lo que escuchaste, que Cristo reina sobre tus circunstancias. Presenta tu vida al Señor. Trata de pensar lo que escuchaste, que Cristo intercede por ti. Aprópiate de esa promesa linda, hermosa, que tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Pero también quiero que en esta tarde, noche, entiendas que Cristo nos llama a mirar hacia arriba, a buscar las cosas de Dios, no las terrenales. El Cristo que fue despreciado, ahora reina en majestad. El que se humilló hasta la muerte, fue exaltado hasta lo sumo, como lo dice el apóstol Pedro en Filipenses. Su ascensión nos recuerda que ya hay humanidad en el trono de Dios.
uno de nosotros, el Hijo del Hombre, gobierna el universo. Y su reinado es nuestro refugio y nuestra esperanza. Habla con el Señor. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, preséntate ante Él. Señor Jesús, tú que fuiste exaltado hasta lo más alto, en esta noche te adoramos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Adóralo como tu Rey. Adóralo como tu Rey. Reconócelo como el Rey de tu vida. Deja que Cristo se entronice en tu corazón. Deja de seguir siendo como si fueras el amo de tu vida, haciendo las cosas que tú quieres y no las que Dios quiere. A algunos de ustedes les cuesta someterse a la autoridad. Por eso les cuesta tanto someterse a la autoridad de Dios. Deja que Él gobierne sobre tu vida. Deja que Él reine sobre tu vida. Jesús, gracias, porque tu ascensión no fue distancia, sino victoria. Tu trono no nos aleja, sino que nos representa, Señor. Porque aunque no te vemos con los ojos, te sentimos reinar en nuestro corazón. Señor Jesús, reina sobre nuestras familias, reina sobre nuestra iglesia, reina sobre Bello, reina sobre Colombia, Señor. Gobierna nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestros días. Haz que cada área de nuestra vida se someta a tu soberanía, Señor. Y cuando miremos al cielo, haz que no pensemos en tu ausencia, sino en tu promesa que volverás y que donde tú estás, nosotros también estaremos un día. A ti sea la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Adoremos al Señor a través de esta oración cantada, que si no te sabes la letra, la vas a leer, la vas a escuchar y después vas a cantar con nosotros, porque será un momento de adoración, un momento de terminar en un punto culminante esta adoración que hemos tenido a través de la palabra. Iglesia, adoremos al Señor.